Hola, soy Juan Torres y te doy la bienvenida a El Nacional Podcast. Hoy tenemos como invitado al doctor Luis Taboada, que es presidente de la Asociación Paraguaya de Psiquiatría y nos va a hablar de muchas cosas, entre ellas la más importante, que es que se viene un gran congreso internacional de psiquiatría acá en Paraguay. Bienvenido, doctor, al podcast del Nacional. Hola Juan, un gusto estar aquí realmente conversando contigo. Es así mismo, estoy para conversar sobre eso y otros temas. Otros temas, sí. Antes de meternos en lo que es el Congreso en sí, que es muy importante, es un evento internacional, van a venir especialistas de todo el mundo, de toda la región sobre todo, vamos a hablar de varios temas, pero quisiera arrancar por la cuestión de la psiquiatría en Paraguay. ¿Qué tanto se avanzó en ese rubro acá en Paraguay? Y el tema de la salud mental en general, ¿cómo describirías la situación en Paraguay? Bueno, una evolución o dentro de una evolución, tanto a nivel público como de sociedades científicas y otras instituciones, vemos que hay o estamos dentro de ese proceso evolutivo. Bueno, eventos como el Congreso son espacios donde justamente podemos hacer esa incorporación, ese análisis, profundizar, ampliar los conocimientos en el área. Pero por sobre todas las cosas, una idea nueva que tuvimos en esta ocasión es abrir un poco la psiquiatría y la salud mental a otras especialidades, entrar un poco a relacionarnos con especialidades afines a la salud mental y por qué no mencionar de que enfermedades médicas siempre tienen complicaciones a nivel mental y también las enfermedades mentales con mucha frecuencia se complican con enfermedades médicas como obesidad, diabetes, hipertensión. Entonces la relación y el estudio como un todo, una integración es muy importante y es lo que tratamos de hacer en este evento. Hablando de la convención, de la conferencia, del evento este tan importante, internacional, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuándo es? ¿Dónde se va a hacer? ¿Y qué temas se van a tratar en ese congreso? El congreso se va a desarrollar del 29, 30, 31 de octubre hasta el 1 de noviembre, que es un sábado por la mañana. Y se va a desarrollar en el centro de eventos Paseo La Galería. Yo pienso, porque cuando uno habla de psiquiatría, muchas veces la gente ya se pone un poco a la defensiva, dice, Dios mío, psiquiatría, densidad, gente loca, o sea, hablando mal y pronto, esa es la mirada que muchas veces tenemos en Paraguay todavía, ¿no? Pero hay mucho que desmitificar en ese sentido. Hablábamos fuera de aire, por ejemplo, de cómo la psiquiatría se va involucrando en cosas tan importantes del día a día como la gente que no puede dormir, por ejemplo. ¿A quién no le pasa que hay rachas en que te cuesta dormir y eso te afecta? O sea, te afecta en la salud, te afecta en tu estado de ánimo, en tu estado mental, ¿verdad? Entonces, estas cosas son las que se van a tratar en el Congreso, ¿verdad? Sí, se amplía un poco la temática, el contenido mismo a especialidades como medicina del sueño y otras. Por darte un ejemplo, hasta incluso abarcamos todo lo que es nutrición y salud mental, deporte y salud mental, alto rendimiento. Tratamos de hacer por primera vez el espacio para que estos contenidos tengan su lugar. Como muy bien mencionás, un pequeño problema de sueño puede ser el puntapié inicial de una enfermedad si es que no le prestamos atención, así como cualquier otro signo, síntoma, dolor de cabeza, fiebre, etcétera. Es importante conocer y esa un poco es nuestra tarea. A ver, me pareció muy interesante lo que decís, que cuando a vos te cuesta dormir, para hablar mal y pronto, es una señal que no tenés que minimizar, digamos, tenés que prestarle atención y si ya venís con mucho problema para dormir, podés recurrir, por ejemplo, a un psiquiatra y él te evalúa. Si me cuesta dormir, que puede ser por situaciones estresantes que se dan, la tenés vos, la tengo yo, no todos los días son iguales, eso a veces pasa, sucede, pero si el problema para dormir se mantiene en el tiempo,
un indicador de que algo está pasando. No hay enfermedad a nivel mental que no empiece con problemas para dormir. Entonces hay que recurrir al especialista y no ser uno mismo el que evalúa o se automedica, por ejemplo. También es tarea nuestra evitar esos escenarios. Claro, porque imagino que una persona que no puede dormir, famosa, le aplicas las pastillas y pensás que con eso está todo bien, pero lo único que estás haciendo es tal vez tratar de paliar un poco el síntoma nomás, pero no está solucionando la cuestión de raíz, ¿verdad? Hoy, en el mundo digital que tenemos, hay que tener presente un aspecto muy importante, que no hay higiene de sueño, no hay horarios regulares, las pantallas hasta tarde en la cama, ese exceso de estimulación con luz, con pantalla, con contenido, hacen que el sueño en algún momento sea una utopía. Sí. Más que entrar con fármacos, a veces, por ejemplo, hay que enseñar a corregir todo eso, ¿no? Yo siempre digo, higiene de sueño no se practica para ver si me da resultados, sino que eso se tiene que mantener todo el tiempo. Sí. O sea, ser capaz de tener como una disciplina, ¿verdad? O sea, llego a casa, ceno, qué sé yo, bueno, me relajo un poco, veo alguna serie, pero tipo 10:30, 11, ya apago el celular, ya me desconecto y trato de dormir, ¿verdad? Claro, porque yo quiero rendir en lo laboral, en lo académico, quiero ser exitoso, quiero rendir en lo físico, tener una buena actividad física, salud física, y todo esto al final recae sobre un gran modulador que tenemos, que es una gran herramienta, que es el sueño. El sueño. Y, a ver, otros problemas que normalmente usted ve cuando tiene que lidiar con pacientes en Paraguay, en líneas generales, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas más comunes con los que se lidia acá en Paraguay? Y los fenómenos que más solemos ver siempre a nivel de nuestro medio y también, ¿por qué no más allá de nuestra frontera? Son los trastornos más comunes como ansiedad, como de depresión, cuyos síntomas cada vez tratamos de hacerlos más sencillos, más familiares, en un lenguaje más sencillo para que las personas puedan captar qué es, cómo se presenta, pero en sí mismos son fenómenos muy frecuentes en nuestro medio. Después de la pandemia, sobre todo, eso quedó instalado, poco dormir, mucha ansiedad, preocupación, anticipación temerosa, estar la mayor parte del tiempo alerta de que algo pueda ocurrir, pasar. Como siempre decimos en consultorio, pensás que va a pasar y después no pasa, pero ya el cerebro gastó eso, invirtió en ese tipo de pensamiento y se estresa en el momento, por más que a futuro no pase nada de lo que queríamos. Lo que planteaste, por ejemplo, de la pandemia, parece que así muy lejano, pero ahora es casi surreal pensar en lo que vivimos, ¿verdad? Estar casi un año encerrados, personas que perdieron el trabajo, trabajadores independientes que por ahí vendían cosas en la calle y que ya, o sea, obviamente es como que tu vida se paró, ¿verdad? Habrá sido muy difícil en ese momento. Tuviste, aparte, seguramente el tratamiento era online, ¿verdad? Si había alguien con algún problema psicológico no podía irse a tu consultorio. ¿Cómo fue transitar la pandemia para un psiquiatra? Sí, la pandemia fue de alto impacto a nivel mental durante la misma y después, ni qué decir, ¿verdad? Es como que quedó en el tiempo esa secuela, ese fuego encendido que cada tanto se incrementa, disminuye, pero por un lado dejó herramientas, como dijiste, la parte virtual, la comunicación que la podemos hacer, un seguimiento distinto, herramientas que tenemos hoy, que aprendimos en aquel tiempo. También es muy importante de que le dimos más importancia a la salud mental después de la pandemia, ¿no? Sí. Claro, porque en Paraguay me parece que todavía existe, mucho menos, pero todavía existe el estigma ese de que si te vas al psicólogo, ni que decir al psiquiatra, estás directamente ya mal de la cabeza. Y no es así, es como, imagino yo, hoy en todo el mundo la gente va mucho al gimnasio, quieres entrenar, qué sé yo. Y bueno, es importante cuidar el cuerpo, pero tanto o más importante todavía es cuidar la mente, ¿verdad? Entonces, uno no necesariamente tiene que esperar a tener un problema para intentar conversar con un profesional de la psiquiatría, ¿verdad? No hay que esperar tener una enfermedad
para consultar, eso es muy importante. Yo no puedo ser el que me evalúe a mí mismo para saber si estoy bien o estoy mal, eso es un error. Así como la pandemia influyó, hoy en día la salud mental permeó otros escenarios. Menciono uno de ellos que está incorporado dentro del Congreso, el deporte. Se visualizó mucho la salud mental en el deporte y fue un aspecto muy importante y relevante para quitar o acortar esas brechas que mencionabas y eliminar un poco más el estigma, ¿verdad? Se hablaba del componente psicológico en jugadores, en atletas, se está hablando mucho de eso. Sí. Y es más o menos como ver la misma salud mental de siempre, solamente que desde otro escenario que es mucho más amigable. El deporte. Sí. Porque famoso vos ves así clubes de fútbol, incluso la selección paraguaya que dice, le meten gol a los 40 minutos del segundo tiempo. Y mucha gente así, de manera coloquial, decía, bueno, es porque nuestros jugadores no aguantan la presión. O sea, porque también, aparte de entrenar al físico, tenés que entrenar la cabeza para mantener la frialdad y no ponerte nervioso. O sea, ese es el entrenamiento que hacen, por ejemplo, con, no sé, jugadores de fútbol, nadadores, lo que sea. Totalmente estudiada e incorporada lo que es la neurociencia del deporte, la salud mental en el deporte. Desde sus dos puntos. Una, el deporte como herramienta para mejorar la salud mental, incluyendo la actividad física. Y el otro, el alto rendimiento, el deporte de alto rendimiento, el componente mental como herramienta de alto rendimiento. Es una pata más en la mesa. Sí, sí. Bueno, y volviendo al congreso que repetimos, ¿va a ser qué días? 29, 30, 31 de octubre y el 1 de noviembre. ¿Y el 1 de noviembre? ¿Qué va a ser en dónde? El Centro de Eventos Paseo La Galería. Centro de Eventos, que es hermoso, aparte es enorme, es súper cómodo. ¿La gente puede todavía intentar acceder o ya está todo vendido, todo ocupado? Están habilitadas las opciones a través de las páginas correspondientes. Uno puede, a través de Tiquetea, adquirir sus entradas, tanto para los cursos como para el congreso. Bueno, entonces es el congreso internacional de la Asociación Paraguaya de Psiquiatría. Correcto, así mismo. Bueno, genial. Ahí tienen que ir todos los profesionales y también las personas que están... Está abierto solamente a profesionales, ¿verdad? Es un congreso que va abierto a profesionales del área de salud mental, especialistas, también para no especialistas o ramas afines a la salud mental. Y hay charlas que son comunicacionales, psicoeducativas para población general también, que lo incorporamos. Sí. Pues sabes, doctor, que yo quería estudiar psicología. Pero no estudié, acá se están riendo en el fondo los muchachos. Yo quería estudiar psicología, pero también me gustaba mucho lo que estudié, ¿verdad? Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, ¿verdad? Pero una de las opciones era psicología. Y no estudié porque yo pensaba... Pero ¿cómo yo voy a estudiar psicología si yo no soy... Pensaba que tenía que ser una persona casi perfecta para poder ser psicólogo, ¿verdad? Y bueno, con los años te das cuenta de que no es así, de que los psicólogos también hacen terapia, pero con otros psicólogos, ¿verdad? O sea, ¿cómo...? Esto es como una curiosidad personal, pero mucha gente tal vez tiene la misma curiosidad. ¿Cómo es... cuando vos sos psiquiatra, cuando sos psicólogo y a veces tenés que atender casos que son un poco duros, ¿cómo te sacás esa carga pesada de encima? ¿O vos lo conversás con un colega, haces terapia también con otro colega? Eso es muy importante porque el autocuidado y el cuidado de uno es fundamental para todo aquel que ejerce un trabajo de cuidador, ¿verdad? Utilizando un poco la pandemia como ejemplo, siempre se decía o se utilizaba una frase, los héroes de blanco. Y yo en aquel momento era director de la Dirección de Salud Mental y decía, de héroes no tenemos nada, somos igual de humanos que cualquier otro, nos podemos enfermar de la misma manera. No y les ponían una carga muy grande. Ningún superpoder, al contrario, tenemos la carga del mismo miedo de enfermar que cualquier otra persona, pero la ocupación en ese tiempo de ser cuidador. Es así, es un desafío importante que desde la universidad se vaya quitando también ese tipo de rótulos que generen una persona que acuda o que utilice muy poco lo que es el autocuidado
por la convicción de que tenemos o estamos por arriba de Claro. y Sí. no necesitamos y somos fuertes, todo ese tipo de contenido que de repente hasta incluso deshumanizan un poco al profesional, ¿verdad? Claro, porque te colocan en un lugar como de super hombre, super mujer, como vos Que no lo planteás, somos. y que no lo sos, ¿verdad? Y la gente tiene que tener también conciencia de que sos un profesional más, un ser humano más, ¿no? Y hablando de otro tema que lastimosamente está muy conversado últimamente y las estadísticas son preocupantes, cómo aumentó mucho la cantidad de suicidios, por ejemplo, en Paraguay, sobre todo entre personas jóvenes, adolescentes, ahora con la generación Z, las redes sociales, y cómo también cada persona es muy diferente, porque hay personas a las que realmente, por ejemplo, el ataque en redes sociales no les genera nada, o sea... yo siempre digo, cuando vos sos periodista estás muy expuesto, ¿verdad? Sí. A mí realmente, si una persona me ataca en redes sociales, no me afecta. O sea, porque yo lo veo como un extraño que ni sé quién es y me está insultando, ¿verdad? No me afecta. Pero yo sí sé que hay personas a las que sí les afecta. Les duele mucho. Entonces, por alguna razón son más vulnerables, ¿verdad? Todos somos muy distintos. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a un papá o una mamá que percibe que su hijo o su hija está es particularmente vulnerable o la percibe como con algunos pequeños rasgos de depresión incipientes y que tal vez no tenga los recursos? Porque un profesional también tiene su costo, ¿verdad? En el sector público existe la posibilidad de llevar a tu hijo, a tu hija, o vos mismo ir a hablar con un profesional. Existe la posibilidad y como siempre mencionaba tiempo atrás en aquella época donde todavía los sistemas de salud no estaban muy desarrollados o no estaban muy expandidos, no es necesario ni siquiera con el médico especialista a veces hablar con el pediatra o con el médico de cabecera o con el médico de familia, después hacer derivaciones efectivas, correctas, adecuadas, en tiempo, en forma, pero el hablar es la palabra inicial, el puntapié inicial que no puede faltar. Dentro de lo que mencionás, la validación o la invalidación, hay que evitar ese escenario donde yo minimizo y por el contrario, que sea un profesional el que evalúe si existe o no, si hay algo ahí de base, si el riesgo está o no, pero nunca dejar en minimizar o de repente cerrar los ojos a una realidad que está frente nuestro. La comunicación ahí es fundamental. Es fundamental. Y también entender que, bueno, los ciclos cambian, las generaciones son distintas, porque muchas veces yo escucho, pero estos pendejos ahora, estas chicas ahora son la generación de cristal y qué sé yo. Bueno, venís de otra generación, tenés otra educación, pero pretender trasladar tu mirada sobre la mirada de tu hijo o de tu sobrino, de otra gente, o sea, no corresponde y aparte es riesgoso, ¿verdad? Porque vos podés estar minimizando algo que es grave, ¿verdad? Sí, totalmente. Puedo estar minimizando y más que generación Z o generación de cristal, etcétera, términos que de repente justamente ya son luego invalidantes lo importante ahí es que la psiquiatría, la salud mental debe ir al ritmo que evoluciona lo social. Y todo lo que mencionaste, redes sociales, contenido, exposición, este escenario de hoy no es el mismo escenario de cuando yo era residente. Claro. O sea, no es lo mismo cuando yo inicié la especialidad que el escenario actual. Y el problema es que es mucho más complejo que en aquella época. Y claro, y como profesional vos también tenés que ir actualizando todo el tiempo. Totalmente. Y en las charlas te vas dando cuenta de que por ahí los chicos de la generación Z no son iguales a vos que cuando tenías 20 años, ¿verdad? Totalmente, sí. Entonces, eso cambia, evoluciona, se modifica y la especialidad tiene que ir acompañando esos cambios. Bueno, eso es muy importante. Entonces, para la gente que nos está viendo, que sepan que si tienen algún familiar, si tienen alguna persona que ustedes sienten que es vulnerable, pueden acercarse
como dice el doctor, a algún hospital importante de referencia y ahí les pueden guiar, les pueden decir, mira, tenés que ir a hablar acá, ver acá. O sea, si no tienen dinero, existe esa opción. Entonces, ese es un mensaje muy importante también. Doctor, para cerrar, entonces, reiteramos, ¿cuándo es el Congreso? ¿En dónde es? ¿Y qué temas se van a tocar? 29, 30, 31 de octubre, 1 de noviembre en el Centro de Eventos Paseo La Galería. Van a haber temas como los que ya estuvimos conversando: depresión, ansiedad, trastornos del sueño, TDAH, trastornos del neurodesarrollo, la psiquiatría, la salud mental en otras especialidades médicas, con la participación de colegas nacionales e internacionales, hasta incluyendo todo lo que es nutrición, deporte y salud mental, lo que es laboral y salud mental. Bastante amplio el contenido. Hay lugar para todos, especialistas, no especialistas en el área, y los invitamos a todos. Bueno, entonces este fue este podcast con el doctor Luis Taboada, que es presidente de la Asociación Paraguaya de Psiquiatría, y nos encontramos en el próximo podcast del Nacional. Chao.